El Centro Pompidou es muchas cosas. Es un museo que está al el centro del edificio, pero también es una biblioteca pública, abierta todos los días también. También es un centro de música contemporánea, el IRCAM. Es la biblioteca también del museo propio, con muchos archivos, la mejor biblioteca de historia del arte de Francia. Y también son talleres para los niños y también para los adolescentes, espacios donde pueden trabajar con los artistas, por ejemplo. Son también 3 salas de cine, de conferencias, es decir, que es un centro abierto a todas las disciplinas culturales. Nos habían dicho que este era un museo un poco diferente con los tradicionales, como es el Louvre y bueno, todos los museos que hay acá en Europa muy conocidos. Y nada, queríamos ver qué era lo que tanto decían que era el arte moderno para nosotros. No sé cuál era tu opinión con respecto a eso. Lo recorrimos ayer, pero tuvimos poco tiempo para verlo en profundidad, porque bueno, es un museo muy grande aparte, y decidimos volver hoy porque nos encantó lo poco que llegamos a ver ayer y tuvimos ganas de seguir recorriéndolo y por eso estamos acá hoy. La bibliothèque a plusieurs missions. Elle a une mission culturelle très forte d'accès à la connaissance académique, universitaire, mais aussi la connaissance par la lecture plaisir, par la BD, par d'autres moyens. Mais elle a aussi une fonction sociale. On peut suivre à la BPI des ateliers en espagnol pour apprendre l'espagnol, en allemand, en portugais, en anglais, en chinois, enfin toute une série de langues pour laquelle la bibliothèque, en plus des propositions qu'elle peut faire dans l'espace auto-formation d'apprentissage des langues, a mis en place des ateliers spécifiques de conversation. Et donc, le français langue étrangère est l'une des dernières propositions que nous avons faites pour permettre à des étrangers, quels qu'ils soient, de pouvoir améliorer leur niveau de français par ces ateliers de conversation qui mélangent tous les publics. Vamos a celebrar ese aniversario de los 40 años con 50 exposiciones en todo el territorio, en los museos, en los centros de arte, también en fundaciones, en bibliotecas y bueno, con festivales, con exposiciones como por ejemplo la de Kandinsky en el Museo de Grenoble, pero también en una fundación privada como la Fundación Clément en la Martinique. Y bueno, es decir, una difusión de las colecciones que sean de pinturas, de esculturas y también de arquitectura o de danza contemporánea en, bueno, 50 lugares y también en el Centro Pompidou de Metz y también en el Centro Pompidou de Málaga, que a finales del año va a abrir un nuevo recorrido permanente y nuevas exposiciones, y entre tanto con una exposición dedicada a Daniel Buren.